Hola, ¿qué tal amigos? Te traigo los 30 mejores y peores trabajos remotos que puedes encontrar. Así que si estás buscando trabajo remoto, este video es para ti y los he ordenado, amigos, de la siguiente forma. Primero tenemos los trabajos mejor pagados y solicitados, donde todos queremos estar porque la paga es muy alta, amigos. De aquí sigue buena paga y demanda alta, es decir, quizás no te paguen como el primero, pero créeme que la paga sigue siendo bastante buena. De aquí tenemos buen salario pero baja demanda, es decir, un trabajo que no se puede conseguir tan fácilmente. Después tenemos salario bajo y estresante, pues ¿qué te puedo decir? Mucho estrés, así que no es tan recomendable. Y por último tenemos los peores trabajos con poca paga, así que es mejor evitarlos. Y comenzamos, amigos, con este que está aquí. Adivinen cuál trabajo es, escríbelo en los comentarios. Y este trabajo, amigos, consiste en escribir y depurar código, y vas a estar colaborando con otros equipos de desarrollo para que puedas implementar nuevas funcionalidades. Estoy hablando de desarrollador de software y la verdad es que pagan bastante bien. Es una habilidad que es muy demandada hoy en día, entonces por ahí te vas a estar rayando con la lana. Entonces lo voy a poner acá en el primer nivel, que es mejor pagados y solicitados. Así que sinceramente, desarrollador de software muy bien pagado y una carrera muy respetable. Y continuamos, amigos, con la siguiente, que consiste en que tú vas a estar ayudando a los usuarios a resolver problemas técnicos, vas a responder a consultas, mantener sistemas en funcionamiento, etcétera. Como un chiste malo acá en este trabajo es que después de 30 minutos de soporte te das cuenta que el usuario no tenía el dispositivo conectado. Y así es, amigos, estoy hablando de soporte técnico. Siéndote muy sincero, es un trabajo que va acá en este nivel porque tiene un salario bajo y además es un trabajo bastante estresante, amigos, así que nada recomendable. Sinceramente te explotan en este trabajo, así que ahí tú sabrás si lo quieres elegir o no. El siguiente trabajo, amigos, es este de aquí, y este trabajo es el de traductor. Pues aquí vas a estar traduciendo documentos, textos, interpretar conversaciones, revisar y corregir traducciones, etcétera. Siéndote muy sincero, este trabajo sí tiene buen salario, de hecho va acá en el nivel 3, tiene buen salario, pero la demanda no es tan alta. Entonces allí el detalle, pero aún así dedicarse a esto también está bastante chévere porque pues la paga es buena y también tienes esa libertad de tiempo que es muy importante. El siguiente trabajo, amigos, es este de aquí, y este trabajo me gusta porque no es tan fácil de hacer, de estudiar, ya que requiere mucho conocimiento en estadística, matemáticas, y consiste en recopilar y analizar datos, crear informes, identificar tendencias y patrones, etcétera. Y lo mejor de todo, amigos, es que es muy buen pagado. De hecho, es uno de los mejores trabajos hoy en día que más paga en la actualidad, por eso va en el nivel 1 y estamos hablando de analista de datos. Sinceramente me gusta bastante, pero bueno, al menos personalmente para mí siento que no sería para mí porque no soy tan bueno en matemáticas, pero la verdad es que es uno de los mejores trabajos hoy en día. El siguiente trabajo, amigos, ya muchos lo conocen. Acá ahorita que saque la imagen lo vas a estar viendo. Así es, estoy hablando de desarrollador web, y lo mejor de este trabajo, amigos, es que tiene mucha demanda. Obviamente muchas personas necesitan sus páginas web, etcétera. Entonces por lo tanto va en el nivel 2 porque tiene muy buena paga y además es muy demandado. Obviamente también al ser muy demandado también hay mucha competencia, porque hoy en día ya todo se puede hacer más fácil, etcétera, pero aún así es muy buen pagado. La verdad es que se puede ganar muy buen dinero trabajando de desarrollador web. Y continuamos, amigos, con el siguiente trabajo, que es esta imagen de aquí. Muchos ya lo conocen y como un chiste malo prácticamente te pasas horas perfeccionando un diseño, pero luego el cliente lo rechaza porque no le gusta el color azul que le pusiste. Y estoy hablando de diseño gráfico, amigos. Siéndote muy sincero, y esto yo lo he vivido también en carne propia, es que hoy en día lo que es el diseño gráfico está muy mal pagado y además es muy estresante. Por lo tanto va en el nivel 4, salario bajo y estresante, porque la verdad te quieren pagar $4 por un diseño, $5 por un diseño. A veces veo personas que te cobran solo $2 por diseño.
entonces créeme que no resulta nada y no lo recomiendo. La verdad es que no lo recomiendo, aparte que tiene mucha competencia ya hoy en día, los precios son muy bajos, entonces no hay mucha ganancia en esto de el diseño gráfico. Así que ahí lo tienes. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, que es este de aquí, amigos, que se llama redactor de contenidos. Siéndote muy sincero, acá te contratan para las empresas para que tú escribas los artículos, ya sea de alguna noticia o prácticamente lo que te pidan. Y este trabajo, amigos, va en el nivel 2 porque la verdad es que paga muy bien y hay una alta demanda hoy en día para lo que se dedican a esto, ya que muchas empresas están pidiendo la creación de artículos, ya sea para posicionamiento en Google o prácticamente para cualquier tema. Hay bastante demanda. Después tenemos el siguiente trabajo, amigos, que es esta imagen de aquí, donde hay muchísima publicidad que según te prometen que vas a estar ganando muchísimo dinero, en donde solo tienes que rellenar una pequeña encuesta y prácticamente te vas a hacer millonario. Y estoy hablando de encuestador en línea. La verdad es que todos alguna vez hemos caído en esa publicidad, hasta yo mismo caí en esa publicidad que según yo me iba a rayar con el dinero. Y pues prácticamente después de llenar tu encuesta número 100 te das cuenta que los premios eran solo cupones que nunca vas a usar, o prácticamente tienes que rellenar muchísimas encuestas para tan solo ganar centavos de dólar. Así que este trabajo, amigos, se va hasta el último nivel, que son los peores, con poca paga. Así que la verdad, evítalos, ya que no te va a servir para nada ganar unos centavos de dólar por mucho trabajo. Y ahora, amigos, continuamos con el siguiente trabajo, que es esta imagen de aquí, que la verdad es que es un trabajo muy interesante porque estoy hablando de diseñador UX, o prácticamente en español diseñador de interfaces. Este trabajo es bien pagado, amigos, tiene bastante demanda y prácticamente vas a mejorar esa experiencia del usuario y obviamente vas a colaborar con desarrolladores. Entonces es un trabajo bastante demandado y por eso va aquí en el nivel 1, porque son uno de los mejores trabajos hoy en día que más pagan. Obviamente no es tan fácil, pero créeme que si le echas ganas puedes llegar a ser un excelente diseñador de interfaz de usuario. Y el siguiente trabajo, amigos, que ya muchos conocen, es editor de video, amigos. Adivinen en qué nivel va a ir. Y lo interesante de este trabajo es que la verdad tiene buen salario, pero la demanda no es mucha. Yo mismo también lo he vivido porque he buscado editores de video. Prácticamente estoy en un grupo donde pongo que necesito un editor de video y créeme que me llegan cientos de mensajes a los 10-15 minutos. Entonces ahí me ves buscando qué editor puedo elegir. Entonces obviamente no los puedo contratar a todos, pero igual lo que es la demanda es muy baja de personas que piden esto, porque no todos se dedican a la creación de contenido, etcétera. Pero aún así el salario es bueno y también la flexibilidad de tiempo que te da es muy bueno. Entonces va en este nivel número 3, que tiene buen salario, pero la demanda aquí es un poco más baja. El siguiente trabajo, amigos, es investigador en línea y consiste en recopilar y analizar información. Vas a realizar investigaciones temáticas, presentar hallazgos de manera clara, etcétera. Y la verdad, siéndote muy sincero, los ingresos van a ser inestables porque dependen de los proyectos en el que te contraten, y también va a ser muy difícil encontrar información confiable. Entonces este tipo de trabajos, digamos que, siéndote muy sincero, no los recomiendo mucho, porque precisamente es muchísimo trabajo para la paga que vas a estar recibiendo. Entonces va acá en el nivel número 4, ya que es un salario bajo y además sinceramente es estresante, y vamos a ponerle también que es aburrido. Y continuamos, amigos, con el siguiente trabajo. De hecho la imagen es muy representativa de este trabajo porque estoy hablando de los micro trabajos, amigos. ¿Y dónde crees que va este tipo de trabajos? Donde la verdad es que tienes que hacer muchísimas tareas y al final solamente te das cuenta que juntaste, pero solamente para un chicle o para un café. Entonces no es recomendable, amigos, y la verdad es que te recomiendo evitarlos. De hecho hay una página que lleva por el nombre microtrabajos, que está en inglés. Entonces este definitivamente se va
al último nivel porque son los peores, ya que tienen poca paga, así que mejor evítalos. Después, amigos, tenemos el siguiente trabajo que se llama consultor de negocios, y aquí vas a analizar negocios, proponer estrategias de mejora, asesorar clientes, etcétera. Es un negocio que la verdad paga bien, por eso va acá en el nivel 2, porque tiene muy buena paga y hoy en día la demanda va creciendo, ya que muchas personas quieren esas asesorías, ya sea en Amazon FBA, en importaciones, cosas que sean para crear un negocio. Las personas lo están buscando mucho y se gana bastante bien. El siguiente trabajo, por la imagen ya sabrás cuál es, y es especialista en marketing digital. Aquí está muy chévere este trabajo porque vas a crear campañas publicitarias, analizar métricas de rendimiento, gestionar redes sociales, etcétera. Entonces es un trabajo que hoy en día está muy demandado y que se paga bastante bien. Por lo tanto, este trabajo va acá en el nivel número 1 porque son de los trabajos que están pagando mejor hoy en día, arriba de los $150,000. Créeme que hay muy buen dinero allí. Entonces dedicarse a esto está bastante bien. Y continuamos con el siguiente trabajo, amigos, que es consultor de recursos humanos. Y este trabajo tiene buen salario, pero el único detalle, amigos, es que no tiene mucha demanda. Entonces, por lo tanto, no hay muchas personas que estén contratando este tipo de colaboradores, y consiste en asesorar sobre estrategias de contratación, gestionar procesos de selección, implementar políticas de recursos humanos, etcétera. Por lo tanto, este trabajo va acá en el nivel 3, buen salario pero baja demanda. El siguiente trabajo, amigos, es este de acá que se llama corrector de pruebas, editor, y consiste en revisar y corregir textos, asegurar consistencia y claridad, colaborar con escritores y editores. Entonces imagínate, ya desde que estamos escuchando esto parece aburrido, y no estás equivocado, amigos. Por esta razón es un trabajo que yo no recomiendo mucho, porque está en el nivel número 4, lo vamos a posicionar, donde el salario es bajo y además es un poco estresante. Imagínate estar revisando todo el día el texto, que si tiene este error, que no sé qué, y al final te das cuenta que el título es el que estaba mal. O sea, realmente es mucho estrés. Entonces no es tan recomendable, a menos que seas, no sé, muy apasionado y que no te importe cuánto vas a ganar, pues ahí te lo podría recomendar, pero sin embargo de ahí en fuera no lo recomiendo. El siguiente trabajo, amigos, es asistente virtual. Este trabajo es bastante interesante porque es muy fácil de hacer. Prácticamente vas a gestionar correos electrónicos, calendarios, organizar tareas administrativas, coordinar reuniones. Es como una recepcionista, podemos decir, pero en línea. Entonces el trabajo es bastante fácil. Por lo tanto, no hay mucha demanda de personas que lo contraten. Obviamente, personas que den este servicio sí hay bastante demanda, pero empresas que lo contraten, precisamente porque hay muchísimas personas que lo quieren hacer, no es tan fácil tener este tipo de trabajos. Más sin embargo, la paga es buena, así que lo vamos a poner acá en el nivel número 3, buen salario pero baja demanda. Y ahora, amigos, continuamos con otro trabajo que también tiene mucha publicidad, y si es tu primer trabajo que quizás querías hacer en línea, pensaste que te ibas a volver rico al día siguiente, y estoy hablando de revisor de productos. Y este trabajo consiste en probar y revisar productos, escribir reseñas detalladas, calificar productos según diferentes criterios, amigos, pero la verdad es que solamente es perder tu tiempo, porque este tipo de trabajos no paga prácticamente nada, centavos de dólar, por muchísimo trabajo que tú hagas esforzándote en calificar los productos, escribir reseñas, al final no te va a dar ni para un café. Entonces la verdad va en este nivel, que son los peores, así que mejor evítalo para que no pierdas tu tiempo en este tipo de trabajos. Después tenemos este trabajo de aquí, que consiste en que vas a diseñar y programar aplicaciones móviles, realizar pruebas de rendimiento, actualizar y mantener aplicaciones, etcétera. Y estoy hablando de desarrollador de aplicaciones móviles. La verdad es un trabajo que paga bastante bien, pero tiene ese detalle que no hay mucha demanda. Este trabajo lo vamos a colocar acá en el nivel número 3, buen salario pero baja demanda. Y el siguiente trabajo, amigos, aquí está la imagen. Creo que la imagen te dice más o menos de qué va el trabajo, y es de transcriptor. Aquí se trata de que vas a escuchar grabaciones de audio y la vas a convertir en texto, corregir errores en la transcripción, etcétera. Pero la realidad, amigos, es que este trabajo digamos que se promociona como que muy fácil, como que vas a poder ganar buen
buen dinero, pero realmente es todo lo contrario. Es un trabajo donde prácticamente te van a estar explotando y no vas a ganar dinero, vas a ganar centavos de dólar por más trabajo que tú hagas. Entonces es uno de los trabajos que uno se encuentra cuando buscas por primera vez: quiero trabajar en línea, ¿qué puedo hacer? Te va a salir transcriptor, pero aléjate de este trabajo, amigos, porque va acá en el nivel 5, porque paga muy poco y además de verdad evítalo porque pues vas a perder tu tiempo. El siguiente trabajo es gerente de proyectos, y este trabajo vas a coordinar equipos, gestionar cronogramas y recursos, asegurar la entrega de proyectos a tiempo, etcétera. Es decir, vas a estar trabajando con varios personales para que puedan crear un proyecto y entregarlo a tiempo. Pero este trabajo, amigos, adivinen en qué nivel va. La verdad sí te pagan bien, pero no hay mucha demanda. Entonces lo vamos a poner acá en el nivel número 3. Buen salario pero baja demanda. El siguiente trabajo, amigos, por la imagen ya te darás cuenta de qué va el trabajo. Y efectivamente estoy hablando de especialista en SEO y SEM, y este trabajo muchos lo conocemos, que consiste en optimizar sitios web para motores de búsqueda, gestionar campañas publicitarias en línea, analizar el tráfico, etcétera. Sinceramente es uno de los mejores trabajos hoy en día, que se pagan bastante bien, y este, amigos, está en el nivel 2 porque tiene buena paga y una demanda alta. Este trabajo te puede pagar fácilmente alrededor de más de $100,000 anuales. Quizás no te pague los 150,000 como en el primer nivel, pero créeme que $100,000 al año a nadie le cae mal porque es muy buen dinero. Entonces, sinceramente, especialista en SEO y SEM, un excelente trabajo que vale mucho la pena. Continuamos con el siguiente trabajo, amigos, que se llama moderador de contenidos, que parece fácil, pero es todo lo contrario, amigos. Este trabajo consiste en revisar y aprobar contenido enviado por usuarios, eliminar contenido inapropiado, responder a reportes de la comunidad, etcétera. Ahora, la cruda realidad de este trabajo, amigos, es que es muy mal pagado, aparte que es muy estresante y aburrido. Entonces este trabajo, amigos, va en el nivel 5 y sinceramente igual evítalo, ya que no vas a estar ganando absolutamente nada, solamente sería perder tu tiempo. Es mejor concentrarte en otra cosa. El siguiente trabajo en esta tier list es este que vemos acá, y por la imagen ya te habrás dado cuenta que es Community Manager, y este consiste en que vas a gestionar cuentas de redes sociales, interactuar con la audiencia, crear contenido atractivo, etcétera. Y, amigos, la realidad de este trabajo es que es un trabajo muy cansado, porque prácticamente recuerda que las redes sociales nunca descansan y la carga de trabajo es bastante alta. Por lo tanto, amigos, este tipo de trabajo va acá en el nivel número 3, buen salario pero baja demanda, porque en efecto sí están pagando bien, pero recuerda que tampoco es tan fácil, y hoy en día hay miles de personas que ya ofrecen este tipo de servicio. Por lo tanto, no es tan fácil que te puedan contratar. Y el siguiente trabajo, amigos, es este de acá, que se llama Product Manager, amigos, y consiste en coordinar equipos, definir la hoja de ruta del producto, priorizar características y mejoras. Siéndote muy sincero, es un trabajo bastante interesante y hoy en día es uno de los trabajos que está en una alta demanda. Por lo tanto, va acá en el nivel número 1, porque este trabajo actualmente está pagando más de $150,000 al año y son de los más solicitados, así que está bastante interesante dedicarse y especializarse en este tipo de trabajos de Product Manager. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, que se llama gestor de publicaciones en redes sociales, y obviamente este consiste en publicar contenido en redes sociales, vas a programar las publicaciones, etcétera. Pero siéndote muy sincero, esto ya tiene una alta competencia y dificultad, tiene muy poca estabilidad laboral y pues puede ser muy difícil gestionar la expectativa del cliente. Prácticamente el cliente ya te quiere mandar a qué vas a poner tú, luego te puede decir que no te gusta lo que pusiste, que lo cambies. Entonces la verdad no es un trabajo que yo recomendaría. Yo estuve trabajando unos meses de esto y la verdad es que es muy estresante, entonces no lo recomiendo para nada, y además que la paga es muy baja. Así que este, amigo, se va al nivel número 5, en donde los tienes que evitar, porque siéndote muy sincero no vale la pena el trabajo que estás haciendo para lo que te están pagando. Y
continuamos con el otro trabajo que se llama especialista en atención al cliente. Este pues es muy básico, ¿no? Consiste en responder a consultas de clientes, resolver problemas, quejas, etcétera. Pero la realidad de este trabajo, como ya muchos sabemos, es muy estresante tratar con clientes que no están satisfechos, a veces te insultan, etcétera. Por lo tanto, amigos, va en este nivel de salario bajo y estresante. La verdad es que si te quieres dedicar a esto es porque pues ya no tienes nada más que decidir y ya no te queda de otra, pero la verdad no lo recomiendo tanto porque pues el salario es bajo y además el estrés va a estar prácticamente a tope, así que ya vas a decidir tú si quieres este trabajo o no. Y el siguiente trabajo, amigos, es este de aquí, que por la imagen ya sabrás cuál es, y efectivamente estoy hablando de profesor o tutor en línea, y vas a enseñar a estudiantes a través de videollamadas, preparar lecciones, material de estudio, etcétera. Este tipo de trabajo sinceramente tiene buen salario, pero tiene una demanda baja, por lo tanto obviamente va acá en el nivel número 3, pero sinceramente es muy buen trabajo, ya que consiste en enseñar a las personas, y estamos hablando alrededor de $50,000 al año o un poquito más que tú podrías estar ganando dedicándote a este trabajo. Y vamos ya con el penúltimo trabajo, amigos, que es este que estás viendo acá en pantalla. Quiero que adivines el qué nivel está, y estamos hablando de desarrollador de contenidos para redes sociales. Ya más o menos sabes por dónde va la cosa, que consiste en crear y publicar contenido en redes sociales, interactuar con la audiencia, analizar el rendimiento de publicaciones. Pero volvemos a lo mismo, amigos, este tipo de trabajos al principio, hace años cuando apenas estaban sacando las redes sociales, sí era muy redituable, pero hoy en día es una alta competencia, necesidad constante de nuevas ideas, puede ser difícil destacar en un mercado saturado, los algoritmos de redes sociales ya están cambiando constantemente, entonces ya se ha convertido en un trabajo que paga muy poco, pero que además de que paga muy poco es estresante, porque a veces el cliente prácticamente quiere mandar en lo que tú vas a poner, entonces luego si tú pones algo el cliente no está de acuerdo, etcétera. Por lo tanto, amigos, efectivamente va en este nivel número 4, salario bajo y estresante. La verdad es que no recomiendo mucho este tipo de trabajo porque no estás muy de acuerdo con el cliente siempre va a estar ahí haciendo muchísimos cambios y al final te vas a estresar bastante. Y llegamos al último trabajo, amigos, que por la imagen también ya sabrás cuál es, y es creador de contenido. Pues prácticamente ya sabemos que consiste en producir, editar videos, gestionar redes sociales, colaborar con marcas, ya sea que tú mismo lo hagas o lo hagas para otras personas, hacer crecer los canales, hacer crecer sus cuentas. La verdad es que eso hoy en día las personas lo piden mucho porque quieren un crecimiento de personas que ya estén experimentadas y puedan ayudarles a crecer en sus canales o en sus redes sociales. Entonces efectivamente lo vamos a poner acá en el nivel número 1 porque es uno de los trabajos mejores pagados y solicitados hoy en día. Y bueno, amigos, quiero que me escribas cuál ha sido tu trabajo favorito y por qué te quisieras dedicar a ese trabajo. También recuerda que si quieres ganar de 25 a 30 dólares la hora, aquí tienes algunas empresas que están pagando eso hoy en día. Te va a estar apareciendo un video en pantalla para que le des clic y vayas a ver el video.